Muy bien, hermanos, ya estamos entonces ahí en Isaías, el capítulo 14. Vamos a comenzar con nuestra lectura en la palabra de Dios, verso 12 en adelante. Isaías 14, versículo 12, dice la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos y que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? En principio, hermanos, este pasaje habla acerca del rey de Babilonia. A eso se refiere todo este capítulo, al rey de Babilonia. Pero cuando nosotros ponemos la lupa sobre este pasaje, vamos a descubrir que también está dirigido a otra persona, que nosotros le llamamos a el poder detrás del trono. El rey de Babilonia representaba el trono visible, pero detrás de ese trono había alguien que estaba ahí manipulando, dirigiendo las cosas. Y rápidamente nosotros entendemos que esa persona es Satanás. Cuando miramos aquí este pasaje, hermanos, explica cómo Satanás fue expulsado del cielo. Denuncia el pasaje las intenciones del diablo. Él quería destronar a Dios, quería sentarse en el monte alto, él quería ocupar un lugar en el trono de Dios. Pero en este pasaje vemos, hermanos, cómo el diablo es expulsado del cielo. La razón es porque el cielo es un lugar hermoso. Yo creo que nosotros sabemos eso. El cielo es un lugar de alegría. El cielo, mis hermanos, es un lugar lleno de vida. El cielo es un lugar, hermanos, donde todos nosotros debemos saber que hay un ambiente estricto. De eso consiste el cielo, de un ambiente estricto, porque en el cielo no se admite corrupción, en el cielo no se admiten mentiras, en el cielo, hermano, no hay maldad, en el cielo no hay vanidad, y yo no sé cómo van a ser algunos, pero en el cielo no se admiten chismes, porque el cielo, mis hermanos, es un ambiente estricto. Y la razón por la que el cielo es un ambiente estricto es porque Dios habita en ese lugar. Dios habita en ese lugar. El cielo es un ambiente estricto. Por lo tanto, no hay lugar para los borrachos. No hay lugar para las drogas. No hay lugar para la pornografía. Hermano, el cielo es un lugar lleno de pensamientos puros. El cielo es un lugar lleno de santidad. El cielo es un ambiente estricto. Y yo de ese tema quiero hablar con ustedes en esta mañana, de un ambiente estricto. ¿Qué es un ambiente estricto? La palabra estricto en el diccionario se define como algo rígido. No es un lugar light, como se usa ahora esa palabra en estos días. No es un lugar para liviandades. La palabra estricto quiere decir algo rígido, quiere decir algo que es estrecho. La palabra estricto, el diccionario lo define como algo que es preciso. Pero también me gusta la definición del diccionario que dice que algo estricto es algo que está ajustado a la ley. Y eso es lo que me gusta a mí. El cielo está ajustado a la ley. Y esa ley es la palabra de Dios. Esa ley es impuesta por Dios. Y si el cielo es un ambiente estricto, hermano, porque Dios habita en ese lugar, la iglesia debería ser un ambiente estricto también.
Porque si Dios está aquí entre nosotros, si Dios está en la iglesia, este debería ser un ambiente estricto. Es decir, que el nuestro tiene que ser un ambiente ajustado a la ley de Dios. Un ambiente estricto, un ambiente estricto. Una mirada ahora, por favor, al libro de Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28. Versículo 11. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios de este modo: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, oniso, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfectos eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Ahora, este pasaje, hermano, nos habla sobre el rey de Tiro. El anterior hablaba sobre el rey de Babilonia, este habla sobre el rey de Tiro. Y nosotros observamos que sucede exactamente lo mismo. Detrás del trono, detrás del rey de Tiro, había otra persona. Nosotros entendemos esto, hermano, que esa persona es Satanás. Porque esta persona dice que estuvo en el huerto del Edén. Y allí en el huerto del Edén nosotros recordamos, estuvo Adán, estuvo Eva. ¿Y quién más estaba allí? La serpiente, que era Satanás. De modo que aquí, mis hermanos, está una referencia a Satanás. También vemos la palabra querubín. La palabra querubín es una referencia a una clase de ángeles. Sabemos que hay ángeles, que hay serafines, que hay arcángeles y hay querubines. La Biblia dice que él fue creado y junto con él fueron creados instrumentos musicales. Los primores de los tamboriles en el día de la creación. Cuando el rey de Tiro nació no hubo nada de eso, no hay ninguna constancia, no hay registro en la Biblia. Pero aquí está hablando acerca de Satanás. Y habla también que fue creado perfecto en sus caminos hasta que se halló en él pecado, se halló en él maldad. Y ahora aquí también explica cómo él es expulsado del cielo, del monte alto, del lugar altísimo. Porque ese es un ambiente estricto, no hay lugar para el diablo en un ambiente estricto. Si nuestra iglesia es un ambiente estricto, no debería haber lugar para el diablo en nuestra congregación. Él es expulsado aquí, él es arrojado por tierra. Y nosotros sabemos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12 y los versículos 2 y 3, que cuando él cayó a la tierra, él arrastró un tercio, una tercera parte de la creación angelical. Ahí aparece la palabra estrellas. Ahora, el diablo, hermano, yo no voy a desarrollar ese tema, solo lo voy a mencionar. Quizás para algunos de ustedes novedad, pero él era el director del coro celestial. Ese era su ministerio. Él tenía que ser el encargado de ofrecer todas las alabanzas a Dios. Así que una parte del coro angelical le acompañó. La apostasía en el cielo comenzó en el área de la música. Y eso es lo que usted y yo tenemos que cuidar en nuestras congregaciones, porque la apostasía entra por la música en nuestras iglesias. Junto con la música entra la falsa doctrina,
Y en poco tiempo nuestras iglesias se ven contaminadas, afectadas, enfermas, hermano, por esa falsa doctrina que entró a través de la música. El diablo con gran habilidad maneja la música. En nuestros cultos, hermanos, deberíamos prohibir toda esa música mundana o música que esté sospechada de mundanalidad, porque nuestra iglesia debe ser un ambiente estricto. Un ambiente estricto, hermanos. Ahora hay tres cosas que yo quiero decir y me gustaría poder decir esas tres cosas. En primer lugar, hermanos, necesitamos de un ambiente estricto por la tendencia del hombre hacia el mal. Conociéndonos nosotros y conociendo a nuestros semejantes, hermanos, tenemos una inclinación hacia el mal, y eso es lo que debe poner en nosotros, en nuestro ministerio pastoral, como exigencia de conservar un ambiente estricto. Veamos un poco de las actitudes y las actividades del hombre, dando una mirada a Génesis, el capítulo 6. Acompáñeme ahí, por favor, un momento. Génesis, el capítulo 6, especialmente versículos 5 en adelante. Génesis, el capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Génesis 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, hermano, Dios vio que todas las corrientes de pecado fluían del corazón de los hombres. Todas las clases de pecados, todas las corrientes de pecado, con su anchura y profundidad, salían del corazón de los hombres. Ahora, hermanos, del hombre salen todos esos métodos malvados, esas conductas malvadas. Del hombre, mis hermanos, nace lo que produjo el dolor de Dios. Dios, al ver al hombre tan enredado, tan involucrado en actividades pecaminosas, la Biblia dice que le dolió el corazón a Dios de ver eso. El hombre en su libertinaje. Hay mucho dolor en Dios cuando ve la perversidad de los hombres, y más dolor hay en el corazón de Dios cuando ve la perversidad de sus hijos en la casa de Dios. Le duele a Dios a eso en su corazón. Los hombres aquí ofendieron la santidad de Dios. Los hombres aquí estaban insultando la santidad de Dios. Y hay veces en nuestro culto que Dios es ofendido y Dios es insultado con la clase de actividades que tenemos dentro de la casa de Dios. Dios anda con un corazón dolorido, Dios anda con un corazón sufriente al ver, hermanos, cómo se está corrompiendo aquellos lugares que deberían ser un ambiente estricto. Dios está mirando eso, los ojos de Dios están mirando, y cuando una iglesia deja de ser un ambiente estricto, entonces hay familias destrozadas. Aquí en el libro de Génesis, si usted recuerda, Dios tuvo que enviar su juicio, su castigo divino. Dios, cuando vio a los hombres andar desordenadamente, no se quedó de brazos cruzados, y aquel diluvio vino y terminó con casi toda la raza humana. La palabra de Dios nos enseña en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Porque Dios, cuando manda juicio sobre su casa, es porque Él pretende un ambiente estricto. Un ambiente estricto, hermano. Y si no hay un ambiente estricto, hermano, eso va a ser perjudicial para nuestras vidas. Si no hay un ambiente estricto, eso va a ser perjudicial para nuestras familias. Si no hay un ambiente estricto, nuestras familias van a ser afectadas y destrozadas por el pecado. Por eso tenemos que trabajar, tenemos que luchar para que la casa de Dios sea un ambiente estricto, porque Dios está en medio nuestro. Dios está en medio nuestro. Lamentablemente hoy estamos viendo todo un oleaje de mundanalidad que se está metiendo en las iglesias, en la forma de vestir de la gente que va a la iglesia, en la forma de hablar de la gente que va a la iglesia, en la forma de conducirse en la casa de Dios. Hay un testimonio que está hundiendo
la casa de Dios. Ahora esto ya pasó en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tuvo muchos problemas porque era una iglesia que no tenía un ambiente estricto. Era una iglesia, hermanos, que quedó como referencia en la historia. Hoy cuando se habla de desorden eclesiástico, cuando se habla de grandes inmoralidades en las iglesias, cuando se habla de cosas oscuras, tenebrosas en la iglesia, eso se le llama corintianismo en el mundo. Esa iglesia pasó a la historia, hermano, como una iglesia que todo allí era permitido, todo era tolerado, menos una predicación bíblica correcta. Eso era criticado. La iglesia de Corinto tuvo todos esos males, hermano, porque no tenían ellos un ambiente estricto. Ahora si en su iglesia, hermanos, hay un ambiente estricto, usted debería aprender a agradecer a Dios, porque su iglesia es un ambiente estricto, porque en la iglesia usted va a escuchar cosas que en otro lugar del mundo usted no va a escuchar. En la iglesia usted va a escuchar que le enseñan que debemos educar a nuestros hijos en el camino del Señor. En la iglesia se le va a enseñar, instruye al niño en su camino y cuando él sea grande no se apartará de él. En la iglesia y solamente en la iglesia se le va a enseñar que usted tenga una buena moral. Como dice Pablo escribiéndole a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4 y los versículos 3 y 7. Pablo dice que hay que huir de la fornicación. Pablo dice que hay que evitar la inmundicia. Solamente en la iglesia, en el púlpito de una iglesia estricta, le van a enseñar a usted que de tener una vida con buena moral. En una iglesia, hermano, estricta, le van a enseñar sobre el daño de los vicios. En una iglesia que no es estricta, le van a dar ahí la posibilidad de que el alcohol sea algo utilizado. Pero en una iglesia que tiene un ambiente estricto, dicen que el alcohol es algo pecaminoso en toda su forma, en todos sus colores y en todos sus sabores. Solamente una iglesia estricta puede predicar contra el alcohol. Solamente en una iglesia estricta le van a decir, no mires al vino cuando rojea, no sea que la sidra sea tropiezo para ti, que la sidra te vuelva un tonto, como dice la Escritura. Solamente en una iglesia con un ambiente estricto le van a predicar eso. En una iglesia de un ambiente estricto le van a hablar de la malicia de los bailes. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Solamente una iglesia con ambiente estricto le puede enseñar eso. En una iglesia con un ambiente estricto se le va a enseñar la verdad y hablar con los hermanos en la verdad. Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 4, hablad verdad cada uno con su prójimo. Eso se enseña, hermano, en una iglesia estricta. En una iglesia de ambiente estricto le van a enseñar que usted no debe robar, sino que usted debe trabajar y compartir las necesidades de otras personas. Eso Pablo le enseñó allí en Efesios capítulo 4. En una iglesia con un ambiente estricto le van a enseñar que usted no debe decir malas palabras. Ninguna palabra corrompida debe salir de vuestra boca. Y en una iglesia de ambiente estricto le van a enseñar que el chisme es algo dañino y destructor. Porque dice el libro de los Proverbios 16:28, el chisme puede alejar sus mejores amigos. Esas clases de enseñanza usted solamente la puede escuchar en una iglesia que tenga un ambiente estricto. Por eso usted debería agradecer si su iglesia tiene un ambiente estricto. Tenemos que trabajar por tener esa clase de iglesia, una iglesia de ambiente estricto, porque tenemos plena conciencia que Dios está en medio de nosotros y Él nos exige tener un ambiente estricto. Recuerde, un ambiente rígido, un ambiente estrecho, un ambiente que se ajusta enteramente a la ley de Jehová. En segundo lugar, quiero decirle que necesitamos, hermanos, tener un ambiente estricto. Porque nosotros los pastores un día tenemos que dar cuenta delante de Dios. Necesitamos una iglesia con un ambiente estricto, porque un día los pastores tenemos que dar cuenta delante de Dios. Recordemos juntos, por favor, Hebreos el capítulo 13. Hebreos el capítulo 13 y el versículo 17. Dice la palabra de Dios allí, hermano, hablando acerca de los pastores. Hebreos el capítulo 13 y el versículo 17. Dice la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Biblia habla que los pastores tenemos que dar cuenta un día delante de Dios. Y yo le voy a decir esto, hermano. Hay veces la gente levanta rumores, a veces la gente levanta difamaciones contra nosotros, a veces la gente practica críticas ácidas contra nosotros, contra nuestra prédica, contra nuestro ministerio, contra nuestra forma de representar los bautistas fundamentales e independientes. Y a mí, cuando me acusan de ser un pastor estricto, eso a mí no me ofende, eso a mí me honra. Puede decirme todo lo que quiera que soy un pastor estricto. Algunos dicen, pero si usted es estricto, usted va a andar solo. Ser un pastor estricto no es sinónimo de soledad. Porque yo tengo la esperanza siempre de encontrar otros pastores estrictos con los cuales podemos caminar juntos y servir al Señor. No voy a quedarme solo. Hay otros también que quieren ser estrictos. Y las ovejas de ese rebaño tienen que aprender, le guste o no le guste, sujetarse a su pastor estricto. Porque un pastor estricto no busca su mal, sino que busca su provecho. Un pastor estricto es un promotor de bendición. Y un pastor estricto quiere ver su rebaño bien saludable. Por eso necesitamos ser estrictos. Cuando Pedro escribió su primera carta, en el capítulo 5 y los versículos 2 y 3, ayer fue mencionado ese pasaje. El pastor allí es puesto como alguien que cuida la grey. El pastor tiene que velar por los rebaños, por la salud del rebaño. El pastor no es el patrón del rebaño. El rebaño es de Dios. Como lo explica Ezequiel el capítulo 34, el rebaño es de Dios. Dios nos ha confiado a nosotros, los pastores, ciertas ovejas para que estén bajo nuestro cuidado. Nosotros no tenemos que enseñorear sobre ella. Nosotros, hermanos, podemos tener una congregación con predicación verdadera y estricta, y las ovejas no se van a esparcir, porque las ovejas saben, hermanos, valorar cuando reciben buen alimento de su pastor. Las ovejas, hermanos, no quieren alimentarse allí de comida enlatada. Las ovejas no quieren alimentarse de pastos resecos. Las ovejas quieren un pastor estricto, porque ese pastor sabe dónde están los lugares de delicados pastos y de agua tranquila. Un pastor estricto conoce ese lugar donde puede llevar su rebaño y alimentar allí a su rebaño. Pero hay algunos pastores que no son estrictos. Y a los que no son estrictos la Biblia le llama pastores indolentes. Esa palabra indolente habla de un pastor maldito. Y alguien dice, ¿puede haber un pastor maldito? A la luz de la Biblia hay pastores que son malditos. Son pastores que reflejan la maldad, representan la maldad. Son pastores que la Biblia le llama a hombres que hacen un ministerio indolentemente. Veamos esto un momento, por favor, en el libro de Jeremías, el capítulo 48. El libro de Jeremías, el capítulo 48, y al llegar allí ponemos la atención en el versículo 10. Jeremías, el capítulo 48 y versículo 10. Mire cómo nos dice allí la palabra del Señor. Jeremías 48, verso 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Observe la primera parte del texto. Dice la Biblia, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Esa palabra indolentemente no usamos mucho aquí en esta región. Pero la palabra indolentemente significa hacer la obra con dejadez. No ponerle mucha dedicación, no ponerle mucho esfuerzo. La palabra indolentemente significa hacer la obra con flojera. La palabra indolentemente implica hacer la obra con pereza, con poco entusiasmo, con falta de ánimo. Indolentemente significa hacer la obra de Dios con negligencia.
Indolentemente también significa hacer la obra de Dios sin ardor, falto de pasión. Y usted sabemos que tenemos muchos pastores, muchos predicadores que no tienen ardor, son faltos de pasión. Usted sabe que hay más de un pastor aquí, para hablar de nuestra provincia nomás, que le falta un trasplante de ánimo urgente. No tienen pasión, no tienen ardor, califican dentro de esta gente que la Biblia le llama indolentemente. Indolentemente es una referencia a alguien falto de dinámica. Hermanos, dice que es maldito aquel que es perezoso, el que no tiene ardor, el que no tiene pasión. Es maldito aquel que le falta dinámica, es maldito aquel que es negligente. La Biblia lo califica así, mis hermanos. Pero nosotros no queremos que el pecado entre entre nosotros y gane ahí un lugar. Porque donde el pecado entra hay destrucción. Por eso no podemos tener un pastor indolente. Lo que necesitamos es tener un pastor estricto. Porque el pastor estricto le cerrará todas las puertas y todas las ventanas al pecado. Un pastor estricto. Nosotros recordamos un hombre de la historia que actuó indolentemente. Un líder espiritual se llamaba Elí. ¿Se acuerda de la vida de él? El sacerdote Elí, aquel que usted siempre lo veía sentado y acostado, acostado y sentado. Así lo define la Biblia. Sus hijos andaban en pecado, Ofni y Fines. Tenían relaciones sexuales en la puerta del pueblo, pero del templo, pero su papá ni se enteraba. Escuchó un rumor por allá de lo que hacían sus hijos, pero no le prestó mucha atención. No tuvo una reprensión dura con sus hijos. Él le dijo, yo escucho estas cosas, pero no era indolente, no tenía pasión, no tenía ardor. Era un hombre negligente. Y allí estaba para estar sentado y acostado y comer. Y un día estaba ahí sentado y se cayó de su silla y se desnucó. Porque la Biblia dice que era un hombre pesado. Un hombre que se dedicó a juntar kilos para su cuerpo y no bendición para su vida. Un predicador indolente. No debemos ser como él. La Biblia nos habla de otro predicador indolente. Vamos a recordar la historia allí en Éxodo, el capítulo 32, por favor. Acompáñeme allí al libro de Éxodo en el capítulo 32. Y vamos a encontrarnos allí con un predicador indolente. Éxodo, el capítulo 32, verso 19 en adelante. El contexto enseña que Moisés había subido al monte para buscar los mandamientos de la presencia de Dios. Y mientras Moisés, el pastor del desierto, estaba en la presencia de Dios. Mire lo que sucedía en su rebaño. Éxodo el capítulo 32, verso 19. Dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aquí hay una palabra que sobresale, o una expresión: un pueblo desenfrenado. Un pueblo que no tiene dirección, un pueblo que no tiene control. Donde haya una iglesia que no tenga un pastor estricto, allí habrá un pueblo desenfrenado. Donde haya una iglesia que no tenga un pastor estricto, allí habrá un pueblo desenfrenado.
Moisés, el pastor del desierto, tenía un asistente. El asistente del pastor era Aarón. Él era su asistente. Pero el asistente del pastor allí negoció la doctrina. El asistente del pastor prefirió tener la aprobación del pueblo y no la aprobación de Dios. Hay muchos pastores miserables en este tiempo que buscan los aplausos de la gente y no la aprobación de Dios en el ministerio. Y este hombre en el ministerio, el asistente del pastor, fue permisivo y su ministerio se desdibujó, su ministerio se desbarrancó. Pero sin embargo Moisés era un pastor estricto. Moisés era un pastor que no era permisivo. Moisés era un pastor que tenía convicciones pastorales y se paró frente al pueblo. Y Moisés hizo algo que nosotros llamamos la doctrina de separación bíblica. Porque un pastor estricto predica y practica la doctrina de separación bíblica. Y entonces se levantó Moisés, el pastor estricto, y trazó una línea y dice: ¿quién está con Jehová? Que venga para acá. Dice Moisés: no quiero gente gris. No quiero gente que no son ni chicha ni limonada. Si usted va a estar con Jehová, venga para acá. No quiero peros, no quiero cuestionamiento. ¿Está con Dios o está contra Dios? Aquí está la línea. Y de pronto levanta la mirada y solamente los levitas pasaron la línea y se pusieron a su lado. Y aquel día Moisés y los levitas se levantaron contra los desobedientes y 3,000 murieron en aquel día por causa del pecado. Todos por seguir a un pastor, Aarón, que era permisivo, no era un predicador estricto. Lo que estoy queriendo decir, donde no hay un predicador estricto, el pueblo va a ir a la tragedia. Siempre el pueblo va a ir a la tragedia. Ahora, Moisés nos sigue mostrando aspectos que debe tener un predicador estricto. El predicador es estricto porque ama a su gente. El predicador es estricto porque él, hermano, se entrega por su gente. El predicador que es estricto está dispuesto a dar la vida por su gente. Moisés era un predicador estricto. Él se dio por su gente, él se dio por su pueblo y hasta estuvo dispuesto a morir por su pueblo. Porque cuando vio a su pueblo caer en el pecado, él se presenta delante de Dios y comienza a hablarle a Dios aquí en este capítulo 32, verso 30. Mire lo que dice la palabra, Éxodo 32, 30. Dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Y entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, como un buen predicador estricto, se presentó delante de Dios a interceder por su pueblo. Un predicador estricto, un pastor estricto, ora por su rebaño, se dedica a su rebaño, intercede por su rebaño y está dispuesto a dar la vida por su rebaño. Un pastor estricto lo encontramos en Juan capítulo 10, y es aquel que dijo que él estaba dispuesto a dar la vida por sus amigos. Un gran pastor, un pastor estricto. Dice: Dios, ten misericordia de mi pueblo, y si no vas a mostrar misericordia por mi pueblo, ráeme, mátame, termina con mi vida aquí, porque yo amo a este pueblo, yo amo a esa gente. Yo soy un pastor estricto. Y el pastor estricto es un hombre lleno de amor. Hay algunos que tienen que aprender a discernir que detrás de la dureza de una predicación hay una gran cuota de amor. Los pastores estrictos no predicamos duros para lastimar a la gente, predicamos duro para ayudar a nuestro pueblo a que anden correctamente en el camino del Señor. Todos los que estamos aquí deberíamos ser predicadores estrictos. Porque un predicador estricto quiere tener que su iglesia local sea un ambiente estricto, porque esa iglesia local será un ambiente estricto porque tiene plena conciencia que Dios está en medio de ellos. Y donde Dios está se requiere de un ambiente estricto. Mire, pastor, quizás esto le pueda servir a usted, pero yo escuché 3 consejos y yo tomé nota de esos consejos con los años.
Cuando nosotros tratamos con nuestro rebaño, alguien me dijo así, me dijo, no pierdas el tiempo con los chivos mañosos, porque ellos van a estropear tu rebaño. Hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios, no quiere seguir el consejo de Dios. Pero hay pastores que dicen, por tener número en la iglesia, hermanos, dice, vamos a aguantar estos chivos. Usted y yo somos pastores de ovejas, no de chivos, ni de cabras, ni de ninguna otra cosa. Otra persona me aconsejó, dice, todos los creyentes viejos son portadores de maña. Cuanto más años tenemos en la iglesia, nos volvemos más mañeros. Muchos de los que tienen años en la iglesia, sus obras postreras deberían ser mucho mejores que las primeras. Sin embargo, tienen muchas mañas e impiden el avance de la obra. Son un palo en la rueda. Una señora que tuvo más de 50 años en el ministerio, un día me dijo, hijo, tenés que tener cuidado porque la comida recalentada nunca tiene el mismo sabor. Y a veces traemos la gente a la iglesia y vuelven al mundo y vuelven a la iglesia y nosotros andamos ahí con toda esa gente y con tal de hacer números tratamos de recalentarlo, pero es una verdad, la comida recalentada nunca tiene el mismo sabor. Los pastores tenemos que ser sabios, tenemos que ser estrictos. Yo no puedo negociar la doctrina, yo tengo que predicar todo el consejo de Dios, tal como se me lo ha dado, yo tengo que predicarlo. Un pastor estricto dirige en un ambiente estricto. Un pastor estricto reconoce que donde él tiene su ministerio, Dios está presente. Un ambiente estricto. Un pastor estricto porque sabe que un día va a tener que dar cuentas delante de Dios. No afloja a las mañas de su gente. No afloja a los caprichos de su gente. Un pastor estricto le tiene que marcar el camino a su pueblo. Un pastor estricto tiene que ir adelante del rebaño, no detrás del rebaño. Contaba un pastor, un día fue ahí a Jerusalén y en los alrededores, y iban ahí en un colectivo, y el guía turístico estaba mostrando ahí un pastor que iba llevando ahí un rebaño de ovejas, y él dijo, miren ese pastor, siempre el pastor va a ser visto guiando a su rebaño, yendo al frente de su rebaño. Y después de algunos minutos, uno de los turistas dijo, disculpe, dice, ahí va un rebaño, pero el pastor va detrás. Usted dijo que el pastor debe ir adelante. Y el hombre le dijo, lo que pasa es que ese pastor está llevando todas esas ovejas a la muerte. Pero un pastor que ama a su rebaño va adelante, le marca el camino que debe seguir. Eso lo puede hacer un pastor estricto que desea la vida y la bendición para su rebaño. Un pastor estricto, no importa cuánto lo ataquen, no importa cuánto lo difamen, no importa cuánto la gente se entretiene sacándole el cuero a usted. Usted sea un pastor estricto, un predicador estricto, y usted forme para gloria de Dios, de su congregación, un ambiente estricto que reconoce que Dios está en ese lugar. Y lo último que quiero decir antes que me agarre la chiripiorca es que necesitamos tener un ambiente estricto en nuestra iglesia. Porque existe un infierno. Existe un infierno. Y eso requiere de que nuestra iglesia sea un ambiente estricto. Vea conmigo, por favor, el Evangelio de Mateo, el capítulo 10. El Evangelio de Mateo, el capítulo 10 y el versículo 28. Vea cómo dice la palabra de Dios allí, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 18. Versículo 28, disculpe. Dice la palabra de Dios, Mateo 10, 28, dice el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, este pasaje me sirve para recordarles en esta mañana que durante su ministerio el Señor Jesucristo habló más veces acerca del infierno que del cielo. Este es un tema muy serio. Nuestra iglesia, hermano, tiene que saber que hay un infierno, que existe un infierno.
Y si nosotros tenemos un culto de libertinaje, en vez de tener un becerro de oro, tenemos un cantante, un salmista que atrae la multitud. Si en vez de tener, hermanos, aquí un becerro de oro, tenemos allí show, espectáculos de teatro, todas esas cosas que hoy se inventan, como en una iglesia, hermano, corrieron el púlpito y pusieron un ring de boxeo para que la gente venga atraída por esas locuras que se hacen en los cultos de hoy. En los cultos de hoy, hermano, los pastores se quitan los zapatos y se ponen allí pie con pie y se pasan la unción unos a otros, y la gente viene y se llenan esos cultos, esas payasadas, hermano. No tenemos que llenar nuestra iglesia usando payasadas. Nuestras congregaciones se pueden llenar usando correctamente el mensaje glorioso del evangelio. Hay que predicar el mensaje de la cruz, que la gente no sea atraída a nuestros cultos por payasada, sino por el mensaje puro del evangelio, el mensaje de la cruz. ¿Quién predica el mensaje de la cruz? Un pastor estricto, un pastor que quiere de su iglesia un ambiente estricto. Terminamos con el principio, Isaías capítulo 14. Vamos allí y ese es el fin de nuestro mensaje. Isaías el capítulo 14, por favor. Mire cómo dice la palabra de Dios ahora, verso 9. Isaías 14 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios, Isaías 14, 9. Dice la palabra: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando usted lee con detenimiento esta porción, usted va a notar que esto es una palabra profética que nos enseña exactamente cómo será el momento que Satanás llegará al infierno. La palabra Seol es la palabra hebrea que se usa para infierno también. Y allí él descendió, y los reyes y aquellos poderosos que no tuvieron lugar para Dios en su vida y terminaron en ese lugar, se asombrarán cuando lo vean entrar a Satanás por la puerta del infierno y le van a decir: tú también te debilitaste como nosotros, tú también viniste a este lugar. Y allí este pasaje lo que enseña es la triste herencia de una persona que no ha conocido a Cristo. Dice el último versículo, dice: gusanos serán tus camas y gusanos te cubrirán. Hace muchos años atrás, yo prediqué aquí en el norte un mensaje que se llamaba cama de gusanos y frazada de gusanos. Eso será la herencia de todo pecador que no reconozca a Cristo como el Salvador. Es la peor herencia para una persona, una cama de gusanos, una frazada de gusanos, una persona allí que está ahí postrada y los gusanos entrando ahí por sus oídos y por sus narices, una persona que está ahí en un pleno estado de conciencia, en ese lugar de tormento. ¿Sabe qué es el infierno? Hay una gran discusión. Hace unos días estuvimos hasta la madrugada con el pastor hablando sobre el infierno en nuestra casa. Y hablábamos si el infierno está en el centro de la tierra todavía, si el infierno se mudó de lugar, si el infierno está en el espacio exterior o dónde está el infierno hoy. Yo lo único que sé, hermano, que el infierno está en el final de una vida que no tiene a Cristo. En el final de toda vida que no tiene a Cristo, ahí está el infierno. ¿Sabe por qué soy un predicador estricto? Porque yo tengo conciencia de que hay un infierno y quiero trabajar lo suficiente para que la gente no llegue a ese lugar. Todos nosotros los predicadores estrictos deberíamos tener conciencia de esto, que tenemos que trabajar para evitar que gente caiga en el fuego del infierno. Por eso necesitamos un ministerio con más pasión.
Necesitamos un ministerio con más dedicación, con más entrega. Necesitamos un ministerio con más motivación. Necesitamos un ministerio, hermano, que realmente nosotros podamos estar dando lo mejor para Dios. Un ministerio sin reserva. Una de las cosas que a mí me preocupa de algunos pastores en distintos lugares, incluidos los del norte, es que algunos están detrás de intereses muy mezquinos, cuando hay gente que se está yendo al infierno. Necesitamos tomar conciencia de eso y necesitamos animarnos y exhortarnos unos a otros en cuanto a esto. Hay muchos que quieren ser el centro, hay muchos que quieren trascender, y yo sé que la gente que anda en esa búsqueda no son predicadores estrictos, porque un predicador estricto siempre anda buscando los perdidos, siempre anda buscando los perdidos. Un ambiente estricto, hermano. Nuestra iglesia debe ser un ambiente estricto para que el pecado no termine destrozando nuestra familia, nuestra comunión. Un pastor, hermano, debe ser un pastor estricto, porque él tiene que ser consciente que un día dará cuenta delante de Dios. Una iglesia, hermano, tiene que tener un ambiente estricto, porque la iglesia reconoce que existe un infierno. Estricto no es una mala palabra. Yo creo que estricto es una palabra que nos puede distinguir. Donde hay un ambiente estricto, una iglesia estricta, una comunión estricta, un predicador estricto, yo creo que en ese lugar Dios está contento. Y a mí me gustaría hacer el mayor esfuerzo por ver a Dios contento entre nosotros. Yo creo que en esto vamos a tener que salir y meditar. ¿Es su iglesia un ambiente estricto? ¿Es su ministerio un ministerio estricto? ¿Es usted un pastor estricto? Yo creo que debemos serlo, porque en eso se alegra nuestro Señor. Que Él bendiga su palabra en esta mañana.